En la noche del 7 de octubre de 1688, un cráneo de cerámica cayó por la ventana del primer piso del castillo de Praga. Se hizo añicos sobre la losa de piedra del patio y una masa espesa y de color rojo oscuro, parecida a la sangre, supuró de ella. Ningún guardia se atrevió a recoger los fragmentos. Media hora más tarde, la misma solución apareció en la puerta del despacho del alquimista Mikhail Sendivoy. Más tarde, se supo que el líquido contenía plomo, arsénico y restos de sangre humana. A partir de ese día, se encendieron velas en los aposentos de Rodolfo II, incluso durante el día. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, antaño mecenas de las artes, la astronomía y la filosofía, no volvió a salir de su alcoba. Los documentos se llevaban en una bandeja de plata envuelta en lienzo. Rodolfo no permitía que el metal tocara su piel. En una carta a su hermano Matías, escribió: «Han puesto veneno en la plata. Puedo sentirlo arrastrándose bajo mis uñas». La carta estaba sellada con cera con motas de ceniza. Según el boticario, esta cera solo se utilizaba para cerraduras rituales. Los primeros síntomas se recogen en el diario del médico de palacio Franz Huber. Su Majestad se queja de picores entre los dedos y en la ingle, acompañados de olor a cobre podrido. Por la noche hay sudor, tan corrosivo que quema las sábanas de lino. Al mismo tiempo, comenzaron las convulsiones. Las convulsiones duraban de 3 a 9 minutos, a veces con espuma en la boca. Después de cada una, Rudolf exigía que sacaran el espejo de la habitación y cerraran las jambas con clavos. Gritaba que le estaban vigilando a través del espejo, un ojo de espejo, y que transmitía sus pensamientos a Würzburg. Las ventanas del dormitorio estaban selladas con pergamino. El suelo estaba cubierto con pieles de corderos, supuestamente sacrificados para la purificación de la sangre. El emperador solo tomaba alimentos santificados simultáneamente por un sacerdote y un cabalista judío. Toda la carne se cocinaba en una solución de ceniza y vino. El sanador escribió en un informe: «La comida es insípida, pero él come con avidez, como si temiera morir de hambre si tocaba el pan». La piel de Rodolfo empezó a cambiar de color. Le aparecieron manchas en la espalda y los hombros, primero moradas, luego casi negras. Olía a queso podrido y a hierro. Cuando Huber intentó aplicar un ungüento de cera y alquitrán en las zonas inflamadas, la piel se desprendió en capas. El tratamiento se interrumpió. Un criado que vio el cuerpo sin camisa declaró bajo juramento: «Esto no es piel, es papel podrido. Cruje cuando se mueve». Surgieron rumores de que el emperador había sido devorado por alquimistas. En una posada de la calle, Charles se vendió una oreja por 5 groschen. Se hizo pasar por la oreja del propio Rodolfo, alegando que se había caído por putrefacción. La ciudad bullía. Durante la noche, alguien robó 2 frascos con muestras de sangre del emperador de la casa de Franz Huber. Por la mañana, apareció una inscripción al carbón en la pared de su casa: «Está muerto, pero vive mientras le des la poción». En el Consejo de Noviembre se pronunciaron las primeras palabras sobre el traspaso de poderes, pero Rudolf se negó a firmar los documentos. Ese día, rayó un clavo en la pared de su habitación: «El imperio no morirá en plata, el imperio arderá en cristal». Esta inscripción fue tapada, pero más tarde
volvió a salir a través del yeso. La temperatura en sus aposentos se mantenía por debajo de los 10 grados centígrados. El emperador se negaba a tener chimenea. Solía decir: las llamas piden una sombra, y la sombra ya está debajo de mi cama. Dormía en una silla, envuelto en un manto empapado en ungüentos y sangre. Uno de los criados que retiró la silla murió 2 días después. La garganta hinchada, los ojos rojos, el cuerpo cubierto de escamas. En diciembre, Rudolf dejó de levantarse. Su orina se volvió negra. Sus heces se volvieron acuosas con ceniza. Se le nublaron los ojos. Su lengua se agrietó. Uno de los documentos describe: él habla, pero las palabras no salen. Solo sonido, como piedras sobre hueso. Al mismo tiempo, el alquimista Marek de Lotz propuso la teoría de que el emperador había sido envenenado con una solución de plata mezclada con arsénico. Exigió una autopsia, pero se prohibió el acceso a las cámaras. Los guardias fueron redoblados. La ansiedad creció en el palacio. Una de las doncellas, Magdalena, desapareció. Se rumoreaba que Rudolf la había encerrado en el sótano para alimentarse de su aliento. Las notas de los monjes dicen: se está pudriendo, pero exige vida. Grita a los santos que él mismo ha derribado. Las velas junto a su lecho se cambiaban 6 veces al día. Un líquido oscuro apareció en el suelo sin que nadie supiera de dónde procedía. A principios de enero, ninguno de los cortesanos se atrevía a permanecer con él más de 5 minutos. En el diario del boticario, me veo obligado a untarme la cara con grasa antes de las visitas. El olor quema las fosas nasales. Debajo de las uñas está verde y se le caen las uñas. Rudolf, sin embargo, se negaba a reconocer el final. Seguía intentando firmar los papeles. Su mano temblaba. La tinta corría por el pergamino. A veces ponía una cruz, a veces solo una gota de sangre. El día antes de la Epifanía, un gato salió corriendo de sus aposentos. Tenía el pelaje arrancado y los ojos muertos. El emperador afirmó que era un mensajero de Johann Dee, un hechicero inglés con el que había roto el contacto hacía tiempo. Por la noche, volvieron a sacar todos los espejos. Exigió que le leyeran salmos y fórmulas alquímicas entremezcladas. En el informe de un espía de Baviera, todo el palacio está aturdido. Se está pudriendo en vida, y todo el mundo espera o un milagro o la muerte. No salieron más órdenes de sus manos. El cuerpo se descomponía, pero el corazón seguía latiendo. El 8 de enero de 1699, las sábanas de la habitación de Rudolf no habían vuelto a cambiarse. Cada intento de hacerlo rasgaba la tela bajo sus manos, dejando una sustancia viscosa en sus dedos que absorbía pus, sudor y residuos de alquitrán. Huber grabó: no está sudando, está supurando. No es fluido corporal, es otra cosa. Es como si hubiera algo gestándose en su interior que pugna por salir. Al abrir la ventana, un vapor se formó en la habitación y goteó lentamente por el cristal, dejando rastros aceitosos. El emperador ya no hablaba de forma inteligible. Pronunciaba frases cortantes, a veces en una lengua desconocida. Uno de los monjes convocados para la absolución abandonó la sala presa del pánico. Leía fórmulas prohibidas. Oí en ellas nombres que no deberían ser oídos por los vivos. Al ser interrogado,
El monje añadió: tenía los labios ensangrentados, pero no por llagas. Él mismo se los había desgarrado con los dientes. A partir de ese momento, todos los secretarios de la corte fueron sustituidos. La orden no la dio el propio Rodolfo, sino el canciller Lenzel, que temía que cualquier filtración pudiera causaría disturbios en la ciudad. Los reemplazados fueron puestos bajo arresto domiciliario. Uno de ellos murió pronto de una extraña dolencia. Su piel se volvió gris, le salía líquido oscuro de las orejas y dejó de responder al habla. En el laboratorio alquímico de Hrad se llevó a cabo una inspección de emergencia de todos los recipientes por orden del príncipe Matías, que había llegado a Praga con el pretexto de asuntos diplomáticos, pero que en realidad estaba preparando el traspaso de poder. Se confiscaron todos los polvos y esencias almacenados sin inventario. Entre ellos había un frasco con un precipitado verde que, al contacto con el aire, empezó a hacer espuma. No se pudo establecer su origen. Mientras tanto, el cuerpo del emperador comenzó a deteriorarse no solo internamente, sino también externamente. Apareció una inflamación en su muslo derecho que se convirtió en un tumor supurante. Al cabo de 3 días, la piel de esa zona se rompió y se derramó un líquido espeso de color gris amarillento. Al intentar lavarlo, el tejido se abrió aún más, dejando al descubierto parte del fémur. Huber ha declarado: esto no puede ser el resultado de la enfermedad por sí sola. Hay una interferencia. Algo le ha estado comiendo por dentro durante años. En medio del deterioro de su estado, se intensificaron los rumores de una maldición. La gente empezó a congregarse a las puertas del monasterio de Santo Tomás, pidiendo oraciones por la liberación de la ciudad. Varias mujeres afirmaron que por la noche oían ruidos como de un horno vacío en el barrio de Grad. A una de ellas se le atribuyó la profecía: su sangre se convertirá en sal, y la sal en llamas, y las llamas purificarán la capital. Rodolfo, aunque apenas se movía, conservaba la conciencia. En raros momentos de iluminación, pedía papel. Intentó garabatear algo, pero sus dedos estaban torcidos. El tintero encontrado después no contenía tinta, sino carbón molido mezclado con grasa de abeja. Un fragmento de papel conservaba las palabras: revisaron el oro, pero encontraron plata. Yo era plata, ahora soy mercurio. A finales de enero, el corazón del emperador latía de forma irregular. A veces el pulso desaparecía durante unos segundos. La piel de su pecho se había vuelto fina, de color amarillo azulado, y las venas eran claramente visibles. Al frotarlo con vinagre, se desprendía en escamas. Un criado, al que se le había caído un trozo de venda, no pudo recogerlo sin un guante. Estaba caliente, como del cuerpo, pero la tela se movía como si hubiera algo dentro. Esta afirmación no fue confirmada, pero tras el incidente se volvió a restringir el acceso al cadáver. Un alquimista, Sebastian Mach, propuso un método desesperado: utilizar una mezcla de mercurio y oro en forma vaporizada para purificar el cuerpo y extraer el veneno de su interior. El intento se llevó a cabo. Rudolf permaneció durante 1 hora en una habitación llena de un espeso vapor. Después, su temperatura corporal aumentó bruscamente. Su respiración se volvió ronca y de su boca salía un humo espeso. 12 horas después,
entró en coma. Matías, temiendo el inminente final de su hermano, reunió un consejo de 6 confidentes. Se firmaron acuerdos cerrados para el reparto de poderes. El ducado de Austria pasó bajo el control directo de Matías. El enviado español Padilla dejó una nota. Aún respira, pero el Estado ya está dividido. Aunque sobreviva, no habrá poder. Estos papeles se guardaron en los alijos de la Catedral de San Vito. Al mismo tiempo, cundió el pánico en los círculos alquímicos. Uno de los discípulos inició el rumor de que uno de los ingredientes utilizados para la poción imperial estaba hecho con las cenizas de un hereje quemado. 2 hombres fueron encontrados ahorcados en las casamatas sin signos de lucha. Se quemaron 3 libros en los sótanos. Su contenido nunca se hizo público. El propio Rudolf se encontraba en ese momento entre la vida y la muerte. Su cuerpo ya casi no respondía. Solo a veces sus dedos se apretaban convulsivamente. De su nariz y oídos manaba un hilillo de sangre. Tenía los ojos cerrados, pero los párpados le temblaban. Los labios estaban agrietados. El intento de administrarle una decocción de incienso y sándalo fracasó. El boticario observó. La carne se niega a absorber. El cuerpo no quiere tratamiento. El 29 de enero se registra la última entrada. Sigue vivo, pero no hay nadie en él. Esto lo registró el aprendiz de monje que estaba en la puerta. Esa noche, varias personas oyeron caer algo en la habitación, pero nadie entró. Solo por la mañana vio el guardia que las velas de la entrada estaban fundidas hasta el suelo. Una de ellas estaba vidriada en una forma parecida a un perfil humano. A principios de febrero, el cuerpo de Rudolf dejó de emitir calor. Un criado que cambiaba las sábanas observó que la piel de su espalda se había vuelto gris, como si estuviera cubierta de ceniza. Un intento de dar la vuelta al emperador provocó un crujido. La tela de su espalda se pegó a la cama y se separó con ella. Después de eso, la decisión de inmovilizarlo por completo se tomó sin discusión. Ya no se le tocaba a menos que fuera absolutamente necesario. La piel, bajo sus ojos, se reventó, revelando una red vascular. Los monjes de guardia en las cámaras hicieron constar en un informe al canciller: el señor parece haberle quitado el semblante de hombre. El alquimista Sebastian Mach abandonó Praga sin esperar a ser juzgado. Se rumoreaba que llevaba consigo cierto folio que describía un experimento que condujo al estado del emperador. El libro nunca se encontró, pero los archivos del laboratorio subterráneo fueron quemados por orden del Consejo. A partir del 6 de febrero, se apostaron guardias en el pasillo exterior de las cámaras con taparrabos mojados en alquitrán. Se les dijo que no hablaran entre ellos ni miraran a la puerta. Una noche, uno de ellos vio salir por debajo de las cortinas una sombra delgada, humana, pero con el cuello alargado. Murió 3 días después de fiebre. Antes de morir, deliraba diciendo: ya no está solo. El examen del médico a través de una rendija de la puerta mostró que los ojos del emperador estaban cerrados, pero se movían bajo los párpados. Se le había formado una hinchazón en el abdomen, bajo la cual se palpaban gases. Cuando uno de los curanderos intentó perforarlo con una aguja, un chorro de líquido oscuro con un penetrante olor a salitre escapó del agujero. Los presentes abandonaron la sala
3 enfermaron, uno perdió el olfato para siempre. Mientras tanto, la presencia de la policía secreta con nuevos poderes aumentaba en la capital. La orden decía: cualquiera que difunda rumores de la muerte del emperador será ejecutado sin juicio. No sirvió de nada. En la ciudad se murmuraba que Rodolfo llevaba muerto mucho tiempo y que su cuerpo solo era portador de una maldición que podía arruinar el imperio. Matías envió a Praga a su médico personal, a Andreas von Lothar. Este, al ver el estado de Rodolfo, se negó a dar una opinión por escrito. Oralmente, dijo: el corazón no late, sino que se encoge como una tela enrollada. Los pulmones no respiran, sino que despiden podredumbre. En su opinión, de no ser por el calor conservado en la región del cuello, la muerte podría haberse pronunciado. En una carta secreta del consejero von Sollen al emperador del Santo Oficio se decía: existe el temor de que el cuerpo siga existiendo a causa de una fuerza que no tiene naturaleza. Ninguna enfermedad conocida conduce a una decadencia tan larga y agonizante sin que cese la respiración. La carta fue interceptada. Su autor fue encontrado colgado del quicio de una puerta. En Praga se produjeron incendios espontáneos. 3 casas del barrio de Malastrana ardieron durante la noche. La gente lo atribuyó a un fuego que brota del corazón de los muertos. La capilla de San Nicolás se cubrió con telas negras. Los servicios religiosos cesaron. Los sacerdotes dijeron: rezar es llamarle vivo, y él ya no está con nosotros. Para el 19 de febrero, las manos del emperador se habían caído. Se habían secado, las manos se habían hundido. La piel de los codos se había agrietado. Una de las vendas que le quitaron tenía una huella, no una mancha de sangre, sino una imagen amarilla que parecía un rostro humano. El monje que la vio se arrojó al río. Nunca se encontró su cuerpo. Comenzó un debate entre los compinches de Matías: si seguir manteniendo el cuerpo o prepararse para una transición pública del poder. No se tomó ninguna decisión. Ningún médico ni sacerdote se atrevió a firmar el certificado de defunción. El cuerpo respiraba, débilmente, de forma intermitente, pero respiraba. Hacia finales de mes, los dientes del emperador empezaron a caerse. Uno de ellos, clavado en un vendaje, fue entregado a un alquimista para su análisis. Se descubrió que contenía restos de plata. Esto dio lugar a nuevos temores: que los metales implantados en su mandíbula fueran el resultado de experimentos diseñados no para curar, sino para prolongar el sufrimiento. El análisis no aportó ningún beneficio. En la habitación donde estaba el emperador, el olor se hizo insoportable. Penetraba en las paredes, impregnaba los muebles. Los tapices fueron retirados, quemados. El carbón no daba abasto. El humo apenas disimulaba el hedor. Los médicos empezaron a cuchichear cuando entraron. Uno de ellos sugirió inyectar en los pulmones de Rodolfo un polvo hecho de incienso triturado y huesos de serpiente. Después del procedimiento, el emperador dejó de moverse, pero seguía respirando. Esto fue registrado por un guardia. Le puso una pluma en los labios y le temblaron. Ocurrió durante la noche. Por la mañana, se descubrió que el propio guardia se había quedado ciego. Sus pupilas se habían vuelto blancas. Al ser interrogado, declaró:
Le miré a la cara, pero no lo hizo. Las puertas de la cámara de Rudolf ya no estaban abiertas, ni siquiera para los médicos. Al quinto día, después del último intento de vestirlo, uno de los celadores dijo a través del obispo: «Si la abrimos de nuevo, no saldrá ni un hombre, sino lo que queda de su sombra». Este se guardó en los archivos de la Cancillería bajo no verificado. El propio alcaide desapareció. Su cuerpo dejó de respirar, pero su corazón siguió contrayéndose. Los latidos eran escasos, 2 o 3 en un cuarto de hora. El monje Agustín, que le puso la mano en el pecho, dijo: «Esto no es un latido, es un eco». Fue despedido inmediatamente. Una semana después, lo encontraron degollado fuera de la ciudad. En una pared cercana estaba escrito a carboncillo: «Está en todas partes». Dentro de las cámaras, la descomposición había llegado a los huesos. La región lumbar se había separado de la pelvis. Uno de los médicos informó en un susurro que el emperador se está descomponiendo, pero no muriendo. La piel estaba ulcerada y se veían los ligamentos. Ya no se usaban vendas, sustituidos por placas de cera aplicadas a las partes del cuerpo en descomposición. Los criados que se cambiaban en la puerta no se quedaban más de 2 días. Después se los llevaron con fiebre, alucinaciones y vómitos. Uno gritó que veía al emperador sentado en el techo. Otro convenció a los guardias de que de la boca de Rudolf salían pequeños insectos. Todos fueron aislados. Algunos fueron ejecutados por contaminación por superstición. Matías, que estaba en Brunn, envió una nueva orden a Praga: «Sacad del cuerpo, constatad la muerte, comenzad los preparativos para el traspaso de poderes». No hubo respuesta. A la delegación, que llegó a la cabeza de su magíster de confianza, solo se le permitió acceder a la parte exterior del palacio. No se les permitió entrar en el pasillo que conducía a los aposentos del emperador. El canciller de Rodolfo, Hermann von Hirschberg, llevaba 6 días sin salir de su habitación. Según sus allegados, había rechazado la comida, alegando que olía a muerte en cada trozo de pan. Su cuerpo fue encontrado en su estudio, con las manos desatadas y una sábana quemada a su lado, donde apenas se podía leer la frase: «Este no es él». En las calles de Praga comenzaron servicios de oración espontáneos. La gente, ajena a la noticia, se reunía en silencio, con velas en las manos. Algunos quemaron tratados alquímicos supuestamente encontrados en sótanos. La iglesia se negó a reconocerlos como auténticos, pero a la ciudad no le importó. El miedo había sustituido a la fe. Uno de los escribas supervivientes, en un informe enviado a Würzburg, señaló: «Ya nadie dice emperador, solo él, la voz, el sonido, las cenizas. Se le teme. No puede ser enterrado. No se le puede llamar vivo». Esta carta fue la última mención oficial del nombre de Rudolf hasta el día de su reconocida muerte. Hubo un incidente dentro del palacio. Parte del techo se derrumbó sobre la sala del altar. Los albañiles se negaron a arreglarlo. Uno de ellos dijo: «Esto es una señal. La madera se pudre porque el trono se pudre bajo el que no muere». Los obreros fueron sustituidos por prisioneros. 3 escaparon. Uno murió de quemaduras por contacto con una sustancia desconocida hallada bajo el fresco. El intento de embalsamar el cuerpo volvió a fracasar.
Cuando se abrió el cuerpo, un vapor negro salió de la cavidad peritoneal, provocando la ceguera de uno de los ayudantes. Otro se desmayó. El informe basado en el examen solo contenía una frase: no se puede describir. No había firmas. La hoja se encontró en un sobre vacío. Mientras tanto, en Viena se discutía un plan para introducir tropas en Praga. Se rechazó una invasión directa. Había peligro de levantamiento. En su lugar, se decidió esperar. Algunos miembros del Consejo sugirieron incendiar todo el palacio. Otros sugieren llamar al legado papal. No se llegó a ningún compromiso. Rudolf permaneció vivo. A finales de mes, un hombre salió por la puerta de los aposentos del emperador. Nadie le reconoció. Llevaba la túnica de Rudolf, pero su rostro estaba distorsionado como por el hollín. Caminó en silencio por la galería y desapareció en el ala este. La noche siguiente, el refugio que albergaba a los últimos testigos de los ataques imperiales ardió en la ciudad. De los 6 hombres, solo uno sobrevivió, pero había perdido la memoria. Al día siguiente, un heraldo anunció: el emperador está enfermo, pero mantiene el ánimo. Nadie lo creyó. Estalló un motín. Cuando la puerta de los aposentos se abrió por la fuerza en la mañana del día 11, no había nadie dentro. La cama estaba vacía. La cera del suelo se había derretido como si alguien hubiera hecho fuego. En la pared quedaban huellas, no dactilares, sino como las marcas de las palmas de las manos, cubiertas de llagas por dentro. Según los guardias, la habitación estaba en silencio, pero las paredes zumbaban. El cuerpo de Rudolf fue encontrado 2 horas después en el sótano, bajo el laboratorio alquímico. Estaba tumbado de espaldas, con los brazos cruzados y los ojos abiertos, pero el cráneo estaba parcialmente destruido. El hueso temporal había desaparecido. Un médico de Brunn, que llegó con la comisión, hizo constar en un informe: ninguno de los órganos conservaba su forma. El hígado está negro. El corazón parece carbón. La sangre está inmóvil, sin color. El cuerpo era transportado en 3 capas de tela empapada en vinagre, alquitrán y ceniza. Incluso a través de estas capas se podía oler el olor. Los guardias caminaban en silencio. El sacerdote se negó a recitar una oración. Solo dijo que todo lo que quede en estas cenizas deje estas cenizas. Más tarde, se le prohibió decir misa. Cuando el cuerpo fue llevado a la tumba, no fue colocado en el ataúd. El ataúd no podía soportar el peso y el olor. Se decidió enterrarlo en un nicho de piedra sin ritos. Varios obispos no asistieron. El embajador de España se marchó antes del final de la ceremonia, alegando estar enfermo. El legado papal se negó a reconocer el entierro como canónico. Al día siguiente, fue llamado a Roma. Según el escriba Johannes Schulz, que guardaba copias de todas las órdenes, aquel día desaparecieron muchas cosas: órdenes, sellos, firmas. La gente no hablaba de la muerte, sino de lo que había muerto con ella: la fe, la ciencia, el derecho. Comenzaron las hogueras espontáneas en la ciudad. Se quemaron tratados, espejos y recipientes alquímicos. Aparecieron inscripciones en las paredes: despertó, la plata se pudrió, no toques las cenizas. El funeral no se anunció oficialmente. En los archivos había una nota, la fecha de la muerte
No se especifica por razones de estabilidad, pero Matías ya estaba preparando una interferencia. Ordenó a sus tropas que se acercaran a Praga y acamparan al otro lado del río. La ciudad esperaba el asedio. Mientras tanto, en el interior del palacio comenzó la devastación. Los sirvientes desaparecían. Los laboratorios eran incendiados. Uno de los monjes fue encontrado ahorcado en la sala de las cartas, dejando una hoja con él. Me dio su lengua, no pude callar. En su boca se encontró un trozo de pergamino con símbolos que no pudieron ser descifrados. Fueron entregados a Viena, donde fueron quemados. Se rumorea que en sus últimos días, Rudolf no escribió ni habló, pero dejó arañazos en la losa de mármol junto a su cama. 7 líneas, cada una terminada en un punto. Algunos de los alquimistas que quedaban en la corte afirmaron que era el signo de un círculo completado, un sello que prohibía la entrada. Fueron arrestados y enviados al Tirol. Uno murió en el camino, el otro desapareció. El día de la proclamación oficial de la muerte, todas las campanas de Praga enmudecieron. No se tocaron, no por respeto, sino por miedo. Mucha gente estaba convencida de que el sonido podía traer de vuelta lo que no había desaparecido del todo. Circulaban notas por las calles. La plata no se pudre, infecta. Se prohibió mencionar el nombre de Rudolf en misa. Se eliminó su imagen de las monedas. Los retratos fueron quemados. Todo lo que pudiera recordar a él era eliminado. Incluso los recuerdos se consideraban contagiosos. El cronista Augustin von Leuven escribió en una nota privada: «Vivimos en un vacío, abrazados sin cuerpo, pero con su rastro en nuestro aliento. La muerte no produjo paz. Se convirtió en un vacío que se temía llenar. El poder de Matías se reconocía en el silencio, pero cada vez más a menudo en los informes. Las palabras fatiga, temblor, incertidumbre. El imperio tenía un nuevo gobernante, pero no se había librado del pasado. Desde el día en que el cuerpo de Rodolfo fue enterrado sin nombre, ni una sola vez sonó una campana sobre Praga. Incluso en primavera, cuando florecían los cerezos, las calles permanecían vacías. En las iglesias callejeras, los oficios se celebraban a puerta cerrada. Los sacerdotes guardaban silencio durante la liturgia, solo levantaban las manos, pues se temía a las palabras. El emperador Matías entró en la ciudad por una puerta lateral, sin fanfarrias ni músicos de acompañamiento. No tocó el trono. Las órdenes se dieron desde una sala de un monasterio en las afueras. La explicación oficial fue reparaciones en la sala, pero los informes decían: se niega a entrar donde las paredes recuerdan el aliento del muerto. Según documentos redactados en Viena, se decidió borrar toda la correspondencia de Rodolfo, excepto los actos relacionados con el comercio exterior. Los archivos de Praga fueron vaciados. Las fórmulas alquímicas se recogieron en cajas rociadas con alquitrán y se quemaron en la plaza de San José. La multitud no aplaudió, nadie salió. Solo los niños observaron desde detrás de las persianas cómo las llamas devoraban los símbolos. Una de las últimas cartas enviadas antes de la muerte de Rudolf contenía la frase: «No abras la caja de hierro». Se desconoce qué era la caja. El archivero Wolfgang Grunwald, mencionado en el documento,
fue hallado muerto en un pozo. Su cuerpo no fue enterrado, sino quemado sin ritos. En su bolsillo se encontró una sábana con manchas incomprensibles. Uno de los criados confesó más tarde, bajo tortura: «Es un rastro de mercurio. Quería respirar como respiraban los muertos». En Praga comenzaron las desapariciones espontáneas. Los que servían directamente a Rudolf desaparecieron. El primero en desaparecer fue el jardinero, luego uno de los boticarios, más tarde 3 del círculo alquímico. Nunca se encontró rastro alguno. Se decía que los propios cadáveres se introducían en los muros. Empezaron a dibujar signos en los sótanos del castillo: tiza, carbón, luego sangre. Nadie los limpiaba, solo los cubrieron con cortinas. El cronista Friedrich Lang, que abandonó la corte, escribió en una nota privada: «El imperio ya no reza, ya no tiene nada a lo que rezar. Todas las palabras han sido absorbidas por la piedra, todos los símbolos se han podrido». En las universidades se suspendieron las clases de filosofía natural. Los profesores fueron interrogados. Uno de ellos desapareció más tarde. Una frase rayada en el cristal de su despacho: «Sabía que la plata no purifica, sino que atrae». El Papa emitió una bula especial sobre el silencio. Estaba prohibido mencionar la alquimia, incluso en los sermones. Los que la violaban eran enviados a monasterios teutónicos, donde no se permitía la correspondencia. Pero los rumores no desaparecieron. Cartas procedentes de Polonia informaban de que el humo negro de las cenizas quemadas traía enfermedades a Oriente. En Suiza se empezaron a quemar espejos. En Frankfurt dejaron de acuñar monedas de plata. Dentro del imperio se instaló el estupor. Matías, a pesar de su poder, se convirtió en una figura decorativa. Las órdenes se firmaban sin sello. Los sirvientes temían acercarse a los sellos guardados en la antigua oficina de Rudolf. Más tarde, uno de ellos se arrancó los ojos. Sus últimas palabras: «Vi una sombra moviéndose sobre el metal». El trono en el que se sentaba Rudolf fue envuelto en hierro y llevado al calabozo. Nadie se atrevía a tocarlo. El metal del mismo se consideraba profanado. Ni siquiera fue fundido. Lo metieron en un sarcófago y vertieron cal sobre él. El imperio ya no cantaba himnos. La música se consideraba demasiado animada. Incluso los desfiles militares se celebraban en silencio. Cualquier cosa que se pareciera a la sensualidad se consideraba hostil. La alquimia fue declarada herejía, pero la gente susurraba cada vez más en los mercados. La plata en el interior no se ha ido, se está pudriendo. A finales del año 608, una epidemia estalló en Praga, una fiebre desconocida. No se transmitía directamente, pero mataba rápidamente. Los cuerpos se hinchaban, los ojos se ennegrecían, las uñas se caían, marcas sobresalían de sus frentes, como los símbolos en los escritos de Rudolf. Fue entonces cuando hablaron por primera vez, no de una enfermedad, sino de una maldición. Uno de los últimos alquimistas vivos que huyó a Cracovia escribió: «No está muerto. Pasó a los metales, a la piedra, en los sueños. Fue capturado. Murió asfixiado en su celda». La historia oficial fue que murió por su propia mano, pero se encontró un clavo en la pared, no de adentro, sino de afuera. Y cuando el nuevo emperador llegó a Praga,
una década después, no entró en el castillo. Pasó de largo. Su caravana ni siquiera redujo la velocidad. No se detuvo en la catedral ni en el palacio. El palacio. Y el palacio siguió en pie, vacío, tapiado, en cuyo interior, según algunos, aún olía a azufre y vinagre. Y así terminó la era de Rodolfo II, sin timbre, sin victoria, sin perdón. El tiempo de plata se pudrió, y desde dentro, la podredumbre se deslizó lentamente hacia el trono, hacia la ciudad, hacia el pueblo. Fue el último en intentar llamar a la luz por el nombre de Dios y a las tinieblas por una fórmula. Murió sin darse cuenta de que no había inventado la inmortalidad, sino la contaminación.